¿Qué más, Marcos? ¿Cómo estás? Bien, Rafa. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Pues afortunadamente que hoy se logré este encuentro y agradeciéndote por permitirme este espacio. No, de verdad a ti muchísimas gracias. Te pegaste el viaje desde Boyacá hasta acá. ¿Desde dónde vienes? Desde Macanal. Desde Macanal, ok, ok, ok. Sí. Entonces, no, de verdad que muy agradecido contigo. Qué bueno que podemos estar conversando acá sobre tu proyecto fotográfico tan interesante, la clorotipia, la impresión de fotografías sobre hojas, aprovechando cómo la clorofila, ¿cierto?, reacciona a la luz Sí. y cómo surge ahí todo un proyecto muy interesante del cual quisiera que hablemos más a profundidad. Pero antes, Marcos, cuéntame un poco sobre ti. ¿Cuál es tu profesión? ¿Tú cómo llegaste a la fotografía? ¿Cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo? Bueno, pues a la fotografía llego desde el 2010. Yo Ok. soy técnico en diseño gráfico y ya en la universidad como licenciado pues profundizo. Pero antes de esto tuve un acercamiento pues con la cámara familiar, como comenzamos todos, ¿no? Como ver ese dispositivo tan mágico y Sí. maravilloso, el retratar, el dejar en evidencia aquellos recuerdos o aquellos momentos familiares o íntimos también dentro de ese nicho. O Entonces, sea, ¿te gustaba pues la fotografía desde...? sí, pues la persona quien me motiva o quien siempre ha sido mi motor ha sido mi madre. Ok, Entonces, pues a partir de esa camarita análoga, viejita, de rollo, pues ajá, uno empieza como a ser curioso, ¿no? ok. Entonces, en ese viaje, pues considero que la vida es un viaje, ¿no? En el que uno vive diferentes etapas. Y pues la fotografía sirve como ese archivo, ese documento constante, no solo íntimo, sino también colectivo y social. Y ya pues como lo mencioné, siendo el proceso de diseño gráfico, empiezo a conocer técnicas, procesos, y el primero que conocí fue la macrofotografía. Ok. Y ya después procesos experimentales como light painting, retrato, ¿Te paisaje. gustaba esa parte, experimentar también con Sí, diversas técnicas? sí. Bueno, ¿y cómo llegaste al tema de la clorotipia? Bueno, pues en la universidad pues ya empiezo a ser parte de un semillero por mi maestro Ricardo Saavedra y pues allí empiezo a investigar muchas cosas, siempre con la línea de la fotografía, lo análogo, siempre me ha llamado la atención y pues obviamente la impresión de cómo se hacía todos estos procesos anteriormente. Indagar en la historia, tener como esos acercamientos, pues permite como dar ese bagaje de qué es la fotografía, en qué está compuesta. Ujú. Y pues en la impresión de clorofila empiezo desde el 2015 a hacer pequeños experimentos. Obviamente mi trabajo de grado no fue una tesis, sino fue un informe del semillero, fue el primer informe que se presenta en la universidad o en mi carrera. Y fue también algo como eh, dar un homenaje a mi madre, porque fue el primer proyecto que yo hice, fue en relación a ella. Ok. Fue mi proceso de grado y también una exposición ¿De de qué se grado. trataba ese primer proyecto? Ese se trata de retrato de jardín Ujú. y es donde empiezo a analizar esa interacción de ella con las plantas que ella ha mantenido o mantenía en un espacio de la casa. Y creo que desde allí también empieza como a haber ese interés de la preservación, el cuidado, la interacción, de cómo el ser humano empieza a compartir momentos con las demás especies. Ok. No a humanizarlas ni a darle esa categoría de humano, Ujú. sino a entender que es un ser vivo, la planta, el animal, la mascota, Ok. el animal de la calle. Marcos, antes de entrar a hablar más a profundidad sobre ya la parte conceptual de los proyectos, para quienes no saben de qué se trata este tema, ¿qué es la clorotipia? ¿De qué se trata esta técnica? Bueno, la impresión de clorofila es un proceso de revelado orgánico en donde pues tomamos una foto negativo, por lo general pues Ujú. trabajo el acetato y se puede con un negativo de fotografía análoga en donde pues se ubica la imagen que se quiere transferir. Se toma la hoja de la planta. Yo he trabajado con eh, plantas como, en esta en específico se llama la planta de billete. Es una planta oriunda de China y pues refleja lo que es la abundancia. También con eucalipto,
con geranios, con enredaderas, pero con la que más he tenido resultados ha sido con esta planta, en donde pues se logra detallar claramente lo que es la imagen. Ok. Dentro de todo mi proceso de investigación, pues descubro que hay un autor quien llega a este proceso, es Bindan, es un vietnamita, quien empieza a Esa técnica explorar. viene de Asia. Sí, Ok. quien empieza a explorar, y lo curioso y lo que también me llamó la atención en este proceso fue que él hace este primer trabajo es en alegoría a las víctimas del conflicto De en la guerra de Vietnam. Vietnam, ok. Y pues obviamente empieza a consultar con los familiares de las víctimas y tiene una serie muy impactante. Y fue lo que me motivó, pero me centra en mi trabajo, es a la persona que me da la vida, mi Ok. madre, y a ver esa interacción. Y obviamente estas hojas son de las plantas que ella tiene en su espacio. Ok, es que fíjate, hablando de la técnica, pues es algo que surge creo que de la observación. Todos sabemos que las plantas reaccionan a la luz, pero Sí. entonces, qué ingeniosa esa idea de decir, vale, ¿por qué no aprovechar la propiedad de la fotosensibilidad de la clorofila para también crear imágenes directamente dentro de las hojas, ¿cierto? Sí, Bueno, claro. y el proyecto con tu madre, esa parte también es muy interesante. ¿Cómo surgió ese proyecto también? Bueno, pues dentro de todo mi proceso de la universidad, pues siempre he tenido presente como ese vínculo maternal, o sea, esa importancia que le doy a esas raíces, a ese origen. Entonces, todos mis trabajos, ella estuvo presente. Y como en homenaje o en agradecimiento, surge ese trabajo final en mi proyecto de grado, en donde quiero resaltar no solo lo que representa para mí, el ser, la madre, sino todas las cualidades, todas las virtudes, todo lo que ella me deja en este aspecto, las enseñanzas, las experiencias, los momentos. Y esta serie refleja esa interacción de ella con su espacio y también con sus mascotas. Ok. Entonces allí es en donde A ella empiezo le a... gusta la jardinería, le Sí, gusta cuidar sus flores, sus plantas. sí. Entonces, desde toda mi vida empecé a ver como ese vínculo, o sea, la planta o el animal llega a mi vida como Ujú. una extensión, como entender de que es vida, Ok. de que es un ser. Entonces, esa primera serie la hiciste con plantas, con hojas de las plantas del jardín de tu madre. Sí. ¿Y qué estaba impreso en esas hojas? Fueron retratos de ella y Retratos algunas de ella. interacciones de ella con sus plantas. Ok, ok, Sí. ok. ¿Y este proyecto, qué ocurrió con él? ¿Tú dónde lo expusiste? ¿Dónde lo Bueno, mostraste? pues la primera fase fue la exposición de grado en la Casa Gustavo Rojas Pinilla, que es un museo de Tunja. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en el 2017. Ok, 2016 fue mi grado, o sea, mi apertura de grado, y la exposición como tal fue en el 2017. Y ha tenido algunos reconocimientos. Con este obtengo o conozco a un colectivo de Bogotá, de acá de Bogotá, ujú, en donde también trabajan con esta técnica. ujú. Entonces me invitan, presento mi material, me invitan y hacen una exposición al aire libre y también allí está plasmado. También ha estado en México, en Argentina, en diferentes escenarios donde pues fue como ese encaminar, y de ahí en adelante empiezo a hacer diferentes series como la que hoy vamos a hablar, que es Deshojar. Ok, cuéntame más sobre deshojar. Bueno, pues partiendo de ese vínculo maternal empiezo a analizar y a entender de que en nuestro contexto hay una gran variedad de especies, especies desamparadas y especies que conviven en nuestro entorno. Entonces hago ese paralelo con una planta, y el deshojar es entender de que aquellos animales que están despojados, que están en la calle, son como las hojas que se van cayendo del árbol, y las que se preservan son las que cuidamos. Entonces, deshojar quiere decir una serie de 10 especies, gatos y perros, en donde comienzo con mis mascotas, una gatica que tenía en su momento, y perros que empiezo a interactuar con amigos, perros que veo en algunos viajes que hago dentro de Boyacá, abandonados, y ver cómo esa relación o esa, entender esa vida de ellos
en la calle, desamparados, pasando Un contraste necesidades. muy grande, pues, Claro. entre tus mascotas, tus animales, que según logro entender, tú cuidas y quieres mucho, versus el otro lado Ajá. de la cara de la moneda, que es como esos... Esos animales abandonados que han sido despojados por circunstancias, pues uno no puede definir, no, es que los votan por votar. Hay diferentes factores, pero no debería ser Igual, nada así. justifica el Exacto, es un abandono. ser vivo que también se tiene que entender de que necesita su cuidado. Ujú. Y pues más que son animales, son seres que son fieles, ya sea el perro o el gato, son fieles al ser humano. Y pues la manera como llegan a la calle muchas de las veces son injustificadas. Entonces de allí es en donde empiezo a entender deshojar, a proponer deshojar y a clasificar. Y también me miraba ese proceso con mi madre porque ella recogía o miraba perros de la calle, los cuidaba y los mantenía en su espacio. A veces los dejaba entrar, a veces les daba sus alimentos, o sea, creo que todo se conecta desde ella. Ok, ok. Y bueno, ¿y cómo llegaste a la conceptualización de relacionar ese tema del cuidado con el deshojar? Pues viendo ese espacio natural en donde entiendo que el jardinero es el cuidador, el protector, el que tiene que mantener sus plantas eh, de bichos, de parásitos, regarlas, cuidarlas, de que tanto sol les llega, empiezo a comprender de que pasa eso con todos los seres vivos, humanos, animales y plantas. Entonces, deshojar, como lo mencioné antes, es esa clasificación o entender que la planta mantiene las hojas que preservamos, pero con el tiempo se marchitan y es ese desprender o ese retirar forzosamente. Que Porque, también es necesario, ¿cierto? sí, Es como lo que nos enseña el otoño, que a veces hay cosas sí, claro, que es necesario soltar, que es necesario que se vayan también sí, para darle paso a que lleguen algo otras cosas nuevo, nuevas. sí. Pero en el ámbito de los animales lo que quiero llegar a ese punto no es como soltarlos, sino es entender de que son animales, más que todos los de la calle, que están desprotegidos y siguen siendo seres vivos, no como las hojas que caen y llegan a su proceso, Ujú. a marchitarse, a deteriorarse, sino con los animales hay que tener un punto y ver ese cuidado que necesita. Ok. Pues en la actualidad pues hay refugios, hay personas que se han venido preocupando, pero creo que como sociedad aún nos falta mucho. Pues, puede ser una idea, ¿no? Ujú. A futurista o algo loco, pero en un espacio donde se conviva todos como seres humanos, creo que ninguno debería pasar necesidades, ni el humano, ni la especie animal, ni las plantas, sino una convivencia en armonía. Ok. Ok, y esa es como parte del mensaje que tú quieres transmitir con esta Sí. serie. ¿Cuántas imágenes hacen parte de esta serie? ¿En qué formatos están impresas? ¿Cómo las presentas al público? Bueno, estas series son en total 10 imágenes, pues obviamente con el pasar del tiempo este proyecto fue desde el 2021, pues algunas, estas son las que más se preservan, tengo como otras 4 o 5 más, Ujú. y pues obviamente el archivo fotográfico digital, pero así como estas se conservan, en total hay 7 de las 10 que se sacaron en su momento. Ok, ok. Siempre hago un tope de 10, 12 imágenes 12 imágenes que hacen parte de la serie. de las series. ¿Cómo escogiste a los personajes, los perros y los gatos que aparecen en esta serie? Bueno, pues como lo mencioné anteriormente, comienzo con mi mascota, la que Ujú. tenía en el momento, una gatica blanca con manchitas, se llamaba Luna. Y empiezo a entender como que personas de mi círculo también empiezan a cuidar mascotas. Ujú. Y ya en recorridos que empezaba a hacer por los pueblos cercanos a Tunja o en mismo Tunja, ver ese contraste de cómo uno como cuidador empieza a proteger a esa mascota y ver el contraste en la calle, cómo están abandonados, todo lo que pasa, las necesidades. Entonces, como llegar a esa comparación. Entonces, la primera parte de tu proceso fue salir a tomar fotos. Sí,
¿Digitales o Sí, análogos? sí, primero Fotografía empiezo digital. con fotografía ¿Con digital. qué equipo trabajas tú? Tengo una Nikon D5300, Ok. aunque la cámara análoga pues es de rollo, pero ya ahorita pues por los factores de costos y todo, Ujú. a veces es Estás más disparando más elevado. digital. Sí, Ok, ok. Y entonces, supongo que tienes un montón de fotos de sí. todo el proceso. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la captura de las imágenes? Este lo comencé a finales del 2020 y ya el proyecto empieza a surgir a mitad del 2021. O sea, ya la estructura. Ok, Porque para diciembre es el momento en el que, diciembre y enero es el momento en el que yo empiezo a revelar en la técnica. ok. Porque, O sea, ya pues, tienes las fotografías digitales. ¿Qué sigue en el proceso después de tener las imágenes ya en eh, tu computadora? después de esto, pues a la clasificación, porque pues como lo mencionas, hay una Debe haber una gran cantidad cantidad para escoger de también cuáles son las escoger. que entran Sí, dentro de claro. la serie. Entonces, es algo complejo porque uno quisiera de la cantidad de animales que uno registra que fueran todos, pero obviamente uno tiene que también tamizar o limitar. También es importante ese proceso editorial de selección de Sí, material. sí, claro. Y después de eso, pues se pasa al negativo Ujú. con ¿Cómo se Photoshop, pasa al negativo? blanco y negro, dándole relevancia a las tonalidades, digamos acá, pues obviamente se mantiene lo que es la esencia del negativo, del rollo. Entonces lo que son blancos es lo que va a quemar y los negros son los que se van a conservar. Entonces dependiendo de la estructura o de la imagen, hay algunos donde se logran más detalles, como vemos en la de allá, Ujú. o más siluetas o formas. Ok. Las Entonces, imágenes tú las sacas en negativo y lo imprimes. Supongo que imprimes en en acetatos. acetato. Le imprimes en negativo en acetato. Sí. Sacas los negativos grandes al tamaño de Sí, las sí, hojas. dependiendo de las dimensiones de la hoja, empiezo a variar tamaños. Pues obviamente la hoja más grande de esta planta alcanza unos 15 centímetros. Ok. ¿Y hay algún tipo de planta que funcione mejor para esta técnica? Pues en mi ¿Has caso, probado? ¿Cómo fue ese proceso de descubrir también? bueno, pues cuando comencé con mi proyecto de grado, empecé con eucalipto. Pues esta tiende por la estructura a ser más rígida, a amarillarse más rápido, con plantas como geranio de olor. Esta es más delicada por su textura y enredaderas. Entonces, en todas estas puedo imprimir, pero la que me dio más detalle, más posibilidades fue la planta de billete, Ok. que es la que comenté anteriormente. Y pues que esta estaba en el espacio que conservaba mi mamá. Ok. Eh, este proceso me ha permitido conocer a más personas que han realizado esta técnica y hay una gran cantidad de clasificación de plantas, desde la planta del plátano, por Ok. sus dimensiones. Claro, es grande. Obviamente es más extenso el tiempo, el proceso, el exponerse, el ¿Cómo la revelarse. expones? ¿Cómo es ese proceso? ¿Tienes la hoja, pones el negativo encima? Bueno, ¿Usas algún tipo de luz en especial o es al sol? ¿Cómo al es esa sol. parte? Bueno, el proceso va, se puede utilizar un portarretratos o por lo general una tabla de base. Ujú. Va la hoja, va el negativo y un vidrio para soportar. Y a veces utilizo los ganchos negros o si es el portarretrato, pues se engancha. Y se expone al sol. El sol es el quien determina. ¿Cuánto tiempo la dejas expuesta? ¿Cómo sabes que Varía. ya está listo? ¿Cómo sabes que ya está listo, mejor dicho? Bueno, pues como lo mencionaba, yo ya tengo mis tiempos, diciembre a enero en Tunja, que es el lugar donde yo nací y donde pues, yo he vivido. Eh, si es en esa temporada, que es verano para este lugar, en una semana yo ya puedo estar sacando una serie. Si es O sea, lo una, dejas expuesto todo el día, una semana entera las hojas. sí, o sea, para que me dé detalles, dentro de esa semana ya en 3, 4 días yo ya tengo las imágenes impresas en las hojas. Existe, igual que cuando uno trabaja con película o con fotografía química, existe también la posibilidad de que te pases de tiempo. Sí, 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 hay momentos obviamente todo esto ha sido prueba, ensayo y error, en donde pues ya he dejado más y se revela completamente la hoja o ya solo quedan manchas. Pregunta, ¿tú te vas dando cuenta de cómo la hoja va tomando el color
o tienes que revelar después la hoja de alguna forma, tienes que pasar No. algún proceso químico. No, es completamente orgánico. Ya la clorofila pues me empieza a dar los pigmentos, por ejemplo, estos son el área de la foto. Entonces si empiezo a dar el amarillo cuando la hoja ya se está secando, ya me da como ese entender de que puede ser el punto del revelado, Ujú, ya cuando la hoja está amarilla. ujú. ¿Y tú revisas cada tanto? Ok. Sí, sí. O sea, pues obviamente, Supongo que ha sido un proceso también de ir puliendo la técnica. O sea, antes de sí, llegar ya a las series que estás exponiendo ahorita, como sí, un proceso de experimentar, de probar qué materiales funcionan mejor, los tiempos. sí, sí, ha Incluso sido te por escucho que la ensayo. temporada del año también influye. Si lo estuviéramos haciendo, por ejemplo, ahorita, no a inicios de año, sino a mitad de año, es... En un clima nublado se extiende a 2, 3, 4 semanas dependiendo obviamente la estructura de la hoja, la calidad de la impresión del acetato, los detalles que tenga la composición de la fotografía. Todo esto también va variando. Ujú. Entonces es muy ¿Los diferente. acetatos son impresos en casa o cómo No, funciona? estos se imprimen en impresora de tambor, de esas antiguas, de rollo, como de Mm, polvo negro. ¿Como láser, creo? Sí, Ok. entonces para Como que mantener. se parece como a las fotocopiadoras. Exacto, Ujú. sí, sí. Sí, para mantener como el negro completamente los grises, porque el blanco pues es la ausencia. Es la ausencia, claro. Entonces es como dar esos contrastes. Ok. También allí relaciono lo que eh, un gran fotógrafo, uno de los maestros de la fotografía de blanco y negro, pues describía la escala del blanco y el negro. Ujú. Entonces, De las zonas de luz las zonas de de luz. Ansel Adams. Ansel Adams. Ok. Lo aplicas también para Sí, claro. el proceso de captura y de revelado. Sí, sí, es muy importante porque pues los tonos más oscuros es lo que me va a permitir en qué zonas va a quedar la silueta, como vemos acá. Ujú. O qué zonas van a estar en grises, en blancos o en negros. Ok. Bueno, y ya terminas esta parte y cómo mantienes la imagen, porque creo que eso fue uno de los retos, incluso en la fotografía química, desde el principio, que era cómo mantener esa imagen. Y eso les pasó Daguerre, sí, Niepce, ellos tuvieron ese tipo de retos en los inicios de la fotografía química, que era no solamente que reaccione a la luz, que se conocían muchas cosas que reaccionaban a la luz, sino que se mantenga Se y mantenga. preservar la imagen. Y eso fue como un reto gigantesco que cuando lo lograron, de ahí es que se detona todo lo que conocemos actualmente como la fotografía. En este caso, siendo algo, digamos, como tan artesanal, ¿qué tipo de procesos se siguen para mantener las imágenes y que perduren en el tiempo? Bueno, pues aún sigo con esto porque pues a la par de esta técnica de impresión de clorofila, también indagué sobre otra técnica que es orgánica, que es la antotipia, que esta sí es con pigmentos naturales. Para esta utilicé remolacha, café, limón y esta sí es más fácil de que se deteriore o se pierda la imagen. Entonces, en relación de esta Se llama técnica antotipia. a la otra, Ok. empecé a analizar o a ver cómo se puede conservar y hablando con algunos fotógrafos que han desarrollado también estas técnicas, pues ellos han llegado a la conclusión de utilizar elementos químicos, bromuros de plata, sales de plata, y sumergir las hojas para mantenerlas. Pero en mi caso yo quiero que sea un proceso netamente orgánico, experimentado con sábila, con resinas, pero obviamente todo esto genera de que la hoja mantenga un hongo o ya después de un tiempo se genere un hongo. Entonces, Ah, es orgánico la al fin y al cabo. conservación aún seguimos mirando Ujú. como con qué pueda mantenerse, pero el cuidado está, por ejemplo, como lo comentaba, este trabajo va desde el 2021, el trabajo que mencioné de mi proyecto de grado, ¿Esas impresiones cuánto 2017. tiempo tienen? Estas ya van para 4 o 5 años Ok, y se han mantenido... y las que comento de mi madre también aún se preservan. Lo único que hago es evitar de que les llegue directamente el sol. Si las voy a colgar o las voy a exponer,
Veo que el espacio donde llegue la exposición sea un lugar donde no le dé directamente el sol. Ok. Entonces es como la recomendación, porque pues obviamente es algo orgánico y el sol continúa con su proceso frente a estos elementos. Ok. El desvanecer es algo inevitable. Sí. Ok. Y pues O sea, juegas como como parte también con lo lo efímero. efímero. Sí, Interesante. O sea, yo creo que aporta también un poco, incluso a la conceptualización del proyecto también, de las cosas que se van, sí, de lo efímero, de lo que el tiempo va mutando, ¿no? Y creo que el ser humano tiene como un deseo de preservar, y creo sí, que todos tenemos deseos de preservar muchas cosas que nos gustan, que queremos. La memoria, por ejemplo, la fotografía es parte, yo creo que de ese anhelo de retener ciertos instantes, momentos, personas. Pero algo que no podemos negar es que el tiempo y las cosas cambian todo el tiempo, ¿cierto? El sí, tiempo avanza y las cosas cambian, las cosas evolucionan. Y creo que estás haciendo también una metáfora como con eso, ¿no? Mira, también otro de los proyectos tuyos que creo que expusiste hace poco, también está un poco ligado a eso, los mandalas que se hacen en Oriente, parte como de esa idea de que creas una imagen muy compleja, pero al final no la dejas para mantenerla, sino para destruirla, para que el viento la borre, ¿sí? sí. ¿Hay algo de eso detrás de tu proyecto? Sí, pues como tal, coincidencialmente al llegar al mandala fue dentro de la misma estructura de la academia. Hice un proceso en donde el entender el color, la forma, la figura, la geometría y los patrones, que es algo espiritual para la cultura hindú. Y obviamente el color determina ya sea el aura, el alma. Y de allí empiezo a profundizar con el caleido, pues, Caleidoscopios. Esta es la otra caleidoscopio. serie. Entonces, pues estos procesos pues surgen ya de fotografías digitales y una manipulación digital con un programa donde ya Esto empiezo, ya no es clorotipia, este no, ya es fotografía digital. Ok. fotografía digital, en donde ya empiezo a experimentar, digamos, el registro de hojas, el registro de animales, el registro de texturas y darles otra connotación, otra interpretación Pero desde lo, veo que también son fotografías a hojas. sí. La Sí, ma- esta serie sí fue de un proceso que se llama botánica, Ujú. que va 5 impresiones en impresión de clorofila y 5 en caleidoscopios, Ok. que es la relación de cómo la planta empieza a estructurarse geométricamente y el caleido es el origen de la vida. Si analizamos o si observamos detalladamente nuestra piel, pues vamos a observar una ramificación o diferentes elementos geométricos y de allí el caleido empieza a mutar lo Los más fractales en la naturaleza, ¿cierto? exacto. Ok. El átomo, la fragmentación, la creación de la vida. Wow, interesante. ¿Y a esta serie, cómo llegaste a la conceptualización de esta serie? Pues de estos procesos han sido de experimentar, investigar, analizar, observar cómo la naturaleza misma nos empieza a dar o a proponer, mirar detalladamente cómo es una hoja, mirar pues la piel, cómo está estructurada. Entonces, lo curioso, si vemos un caleido por lo general es en movimiento o un video es de esa geometría. Entonces yo dije, bueno, si la fotografía es la imagen fija y el video es la imagen en movimiento y el caleido es ese movimiento, Ujú. pues hacer algo con imagen fija. Ok. Y en este momento también estás experimentando con videos, ¿cierto? Sí, sí, algo experimental. He tenido algunos reconocimientos con video experimental. Para el 2022 estuve como uno de los seleccionados del Festival de Cortometrajes Experimentales de Bogotá. Entonces, pues creo que todo esto resurge o resume esas ganas de investigar, de profundizar, de cuestionarme desde mi propio ser Interesante. qué es lo que me rodea, qué es lo que me intriga, que allí es de donde surgen muchas propuestas. También el día a día me ha permitido mis experiencias, los momentos, lo vivido. Todo esto se refleja casi toda en mi obra. Ok, Marcos, yo veo que tú has participado en muchas cosas, has expuesto tu obra en diversos espacios, has recibido menciones, premios, etcétera.
¿Cómo has conseguido todo esto? Pues ha sido como la constancia, como ese continuar también, pues ya ahorita he querido como generar espacios de circulación, invitar a otros artistas a que participen no solo conmigo, sino generarles también espacios. Entonces, dentro de mi estructura soy artista, docente, fotógrafo, gestor cultural, realizador audiovisual. Entonces, pues en todo esto como que me permite tener varias conexiones y interactuar con varias personas desde muchos ámbitos. Eso es Entonces, importante. eso es como lo que me ha permitido conocer convocatorias, arriesgarse uno también. Uno no puede decir, no, me presento a esta convocatoria, si no paso me frustro, no. Y esa es la vida, Participar. participar. Supongo que también, así como te han abierto las puertas en muchísimos espacios, también habrá otros que de pronto no, pero Sí, la constancia es lo que ha marcado la diferencia. sí, claro. Gran consejo. Sí, es como el proyectarse uno y si lo quiere para uno, pues es el seguir trabajando. Si no se pudo a la primera, continuar, mejorar, analizar qué es lo que pudo haber quedado mal en esa convocatoria y esperar y más adelante o mirar otra convocatoria en donde se pueda postular. Algo que es muy importante es ver qué es lo que pide una convocatoria, las bases de la convocatoria y hacia qué va enfocada esa convocatoria. Porque desde allí es en donde permite que uno como artista, uno como fotógrafo o aspirante a presentarse, tenga claro qué es lo que le pide. Porque muchas de las veces uno, listo, mi material me sirve, lo lanzamos y se frustra uno, no, no es bueno, no. Creo que el arte es algo que nos comunica como sociedad, no solo el artista que ya tiene un estatus o que ya tiene un reconocimiento, desde el niño que hace un garabato o un grafismo, porque ahí es arte. Como lo menciono, soy docente en la actualidad Okay. y pues trato de llevar este conocimiento no solo de la fotografía, sino de la vida, de entender de que muchas experiencias nos dicen cosas y está ahí en donde podemos quedarnos o surgir. Ok, ok, gran consejo. Muchas gracias por compartir ese consejo, Marcos. ¿Cómo ha sido recibida tu obra en estos espacios? Pues ha tenido como ese reconocimiento no solo de lo físico, sino también lo tangible, ese valor que hay detrás, porque pues el crear surge de una necesidad ya sea personal o colectiva. Ok, Han habido procesos donde pues han sido solo experiencias mías, como han habido procesos donde he compartido con comunidades y pues los dos son muy diferentes que pues obviamente cuando uno crea desde su propia necesidad es algo que uno quiere mostrar o sacar o dar a entender, pero el interactuar con otra comunidad o con otras personas permite que sea algo más colectivo, ver esas visiones, qué entienden ellos, cómo ellos se entienden desde cualquier rama del arte, porque no solo la fotografía, puede ser con pintura, con escultura, con video, entonces creo que todo se unifica allí, pero la obra creo que ha tenido como no solo ese reconocimiento, sino ese plus en el hecho de que me ha permitido mostrar quién soy. ok. Mira, qué bien, qué bien. ¿Qué sigue a futuro, Marcos? ¿Cómo te proyectas? ¿Qué tipo de cosas te imaginas haciendo? Pues a futuro continuar con estos procesos, el compartirlo, porque pues uno si sabe un conocimiento, pues está el hecho de poderlo transmitir a otras personas, ¿no? Eh, la interacción y el conversar creo que es donde parte la razón del arte. La visión que tenga una persona puede darle pie a otras ideas, a otros procesos. Entonces está el empezar charlas, el empezar más exposiciones, más espacios de diálogo, de circulación, no solo de mi obra, sino pues, también en compartir con otros autores y con otros artistas. Lo que dices es muy importante. Por eso creo que estamos aquí en esta tertulia conversando sobre estos temas que realmente se vuelven enriquecedores para todos. Yo creo que uno mismo aprende un montón con el solo hecho de recordar todas esas experiencias, Sí. el hecho de compartirlas también. Y yo sé que esto a las personas que escuchan y que miran este podcast, este episodio, también les servirá
como inspiración y como punto de partida para sus propios proyectos personales, de eso también estoy seguro. Sí, claro, o sea, pues no es que uno culmine un proyecto, sino que es como el inicio para que se den más cosas, dependiendo la técnica, dependiendo el estilo de la fotografía, dependiendo del estilo de arte. Entonces, creo que un proyecto no queda ahí terminado, da pie para más cosas. Ok, me contabas que también estás haciendo otro proyecto con tu pato. Tú tuviste un pato de mascota. Sí, pues este se llama Vínculos y Conexiones. Coincidencialmente esta ha sido mi última exposición de momento. Eh, Vinculo las dos técnicas, la impresión de clorofila y caleidoscopios, donde hago 4 imágenes de la silueta del patico en hojas. Tomo sus plumas como referentes para generar los caleidos. Ok, Y pues obviamente estas plumas también quedan enmarcadas para inmortalizar no solo el hecho de que conviví o compartí con ese animalito, sino todo lo que queda atrás de él. Era una mascota que deja mi madre y fue como ese vínculo. Entonces también es como eh, un homenaje y al mismo tiempo el dejar ir. ok. Obviamente el perder, ya sea una persona, Perdiste a tu mascota. sí, es como, Era mascota de tu madre. sí, Ok. ¿Cuánto tiempo convivió contigo? 12 años. Wow, eso es un montón de tiempo. Entonces, pues es un proceso en el que uno deja ir, pero obviamente, ¿No? Para quienes no han tenido un pato de mascota, yo tuve un pato de mascota también. A veces uno se imagina que las aves son como más distantes, más temerosas. Yo que tuve un pato de mascota, te lo puedo decir, era como si fuera un perro. Estaba todo el tiempo conmigo, estaba detrás. Donde yo iba, él iba. O sea, transmitía emociones. mm, Sí, se puede generar un vínculo realmente importante y más con el tiempo, pues, 12 años. sí, pues es algo curioso al momento que también tengo la pérdida de mi madre, el pato también lo siente. Él duró llorándola 15 días y fue Wow. preocupante porque a él se le alcanzó a cristalizar los ojos. Y el cuidarlo, el limpiarle sus ojos. O sea, ahí es en donde creo que voy a ese surgir que me deja legado mi mamá. Ok. Aunque pudo haber sido de ella, pues otros decían, no, pues ¿usted qué va a hacer con el pato? ¿Para qué? Sigue siendo parte de mi vida. Por supuesto. Sigue siendo ese recuerdo no solo de ella, sino mi mascota. Ahora pasa a ser mi mascota, mi Ok. compañía. Entonces, ahí también hago esa alegoría con deshojar, en el que uno se vincula con estas especies, el quererlas proteger, el quererlas cuidar, el preservarlas sin llegar a humanizar, porque eso también se ve mucho en la sociedad, o sea, ya sacarlas de sus características como especie, tratarlas ya con ciertas definiciones, pues ya también es una agresión. Mantener de que sigue siendo un animal, pero es una mascota que comparte en el espacio en el que uno está. Ok. Ahora ya entiendo un poco más cuando me hablabas que es un homenaje, ¿no? No sabía esa parte de la historia que también habías perdido a tu madre. Sí. El homenaje fue póstumo. En vida, en el 2017, ella alcanza a ver el trabajo de grado Ujú. y ella fallece en el 2021, Ok. inclusive cuando estoy culminando este trabajo. Este trabajo también me dio un reconocimiento en la Bienal de Viesma, que es de Venezuela, y fueron 2 fotos. Y ella fallece el 29 de abril, Ok. el 19 de abril, perdón. 19 de abril, ok. Y el pato fallece este año el 29 de abril. Ok. Como quiera, hay conexiones de alguna forma. Sí, pues algo como eh, eh, no sé, relacionar, pero pues también es como etapas, ¿no? Momentos. Ok. Ok. Y pues esta exposición sí la generé,
fue entendiendo de que pues, fue una especie o un acompañante, pero que igual se preserva en el recuerdo. Y la fotografía, lo que tú mencionabas, es eso, el preservar un recuerdo, La memoria. la memoria. Y qué bello homenaje pues que les hiciste a ambos también, porque las series son hermosas. ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde se pueden ver estas series? ¿Dónde las tienes publicadas? Bueno, pues yo en mis redes sociales, en Facebook me pueden seguir como José Marcos Carvajal Tarazona, en Instagram J_Piso Marcos Tarazona, y pues también tengo en Kaleido, que es una página de artistas, allí algo publicado de mi trabajo, en Data Arte hay algo también, y en algunas galerías virtuales Ok. o con mis contactos. Marcos, ¿qué consejo le darías a fotógrafos que quieran abordar este tipo de temas sociales o personales y que quieran desarrollar proyectos personales también? Bueno, cuando uno trabaja desde lo personal, pues obviamente uno empieza desde un detonante que a uno lo cuestiona, algo que le genera preguntas, dudas, inquietudes, y ahí surge toda una ramificación, un texto investigativo, qué temática, con qué lo voy a soportar, cuáles son mis referentes, con qué línea de fotografía me puedo ir. Si ya es algo de exploración, pues ya uno empieza como a combinar, ¿sí? Técnicas. Entonces, uno empieza como a surgir, si es desde lo personal. Y es como el continuar, el no quedarse ahí como con algo ya, sino ir más allá cada día. Tienes mucha razón. Si algo yo puedo ver dentro de tu obra y tus trabajos y lo que estás haciendo, creo que destaco mucho el valor de la experimentación. Que Sí. a veces la experimentación está muy ligada justamente a los proyectos personales porque es donde no tienes a alguien que te esté dirigiendo qué es lo que espera, qué es lo que busca, sino que conectan realmente con tu esencia. Y, Sí. eso, y por eso yo creo que yo destaco mucho lo valioso que puede ser desarrollar este tipo de proyectos, ¿sabes? Y siento que experimentar es lo que le ha permitido al ser humano conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas. Caminar sobre el seguro es un camino fácil, ¿no? Sobre lo que ya se conoce, pero cuando uno se reta a aprender, a embarrarla, a tener errores, a que se te presenten problemas, a incomodarse un poco, pero Sí. eso también yo creo que te permite llegar y descubrir nuevas formas de hacer las cosas y que quizás a las cuales no hubieras llegado si no hubiera sido por darte el derecho de probar otro tipo de experiencias. Sí, pues mi perfil, soy artista. Obviamente sigo línea de fotografía, puedo hacer retrato, mi trabajo en Pero mis... no te encasillas únicamente dentro de la No, fotografía. no. Fíjate que experimentas con otras técnicas, mezclas cosas. La creatividad a veces también es un poco el aprender a mezclar cosas diversas. Sí, desde la fotografía, pues ahorita también llevo un proceso que es la doble exposición desde la cámara, que es como el generar dos imágenes al mismo tiempo. Y Ujú. también con esto he tenido como algunos trabajos, algunos eh, reconocimientos, o sea, con la pintura también tengo procesos, pero la fotografía ha sido ese pilar que me ha permitido como entenderla. Obviamente uno debe entender una técnica, saber sus principios para arriesgarse a proponer o a cuestionarse. También, también. Hay que aprender cosas nuevas. Tú te mantienes estudiando cosas, aprendes, eres autodidacta, además de lo que ya has aprendido en la academia. ¿Cómo es esa parte tuya? Lectura, mirar otros referentes, mirar de todo el contenido de la fotografía, no me quedo solo con lo que hago, sino empezar a analizar qué hacen otras personas y si se puede empezar a combinar, a proponer, a crear. Entonces creo que es como lo primordial, ¿Qué el recomiendas tú leer? ¿Qué recomiendas ver? ¿Cuáles son tus leer. referentes? ¿Qué tipo de lecturas te gustan? ¿Qué tipo de artistas sigues? eh, en fotografía tengo a Fran Nieto, es un fotógrafo de macro, Michelle Freeman,
con toda su serie de libros, el color, blanco y negro, la composición. Eh, Fotógrafos actual, pues conocidos, está Mauricio Ballesteros en la línea de macrofotografía, Catalina Ávila en retrato de niños, eh, un gran amigo y un gran colega, Carlos Andrés Cruz, fotógrafo de perros. Un profe de nuestra escuela, sí. Chévere. Tu trabajo en Muchas gracias. paisaje, muchos referentes, amigos que también han llegado a la fotografía, no quedarse uno como el que ya está en un estatus ya reconocido, sino ver también Eso es importante. el que surge porque también trae nuevas cosas. Eso es muy importante. Entonces, una persona que está en la academia y permite que se pueda tener ese momento de interacción con su trabajo, también da muchas pautas. Más tú que estás en el campo de la docencia, y te lo digo porque acá también como instructor dentro de mi escuela de fotografía, he sentido que hay grandes oportunidades, pero también hay retos importantes. ¿Tú qué retos encuentras a nivel de educación y de formación? Bueno, pues ahorita soy docente rural. A cargo tengo 2 estudiantes, 2 niños de primaria. Y lo curioso fue llegar la normativa de que dentro de la estructura académica, pues uno tiene que seguir unos lineamientos. Pero al momento que les propongo el proyecto de fotografía que estoy desarrollando con ellos, que es el entender el espacio habitado desde la visión que ellos tienen y que la cámara fotográfica sea esa realidad que ellos expresan, da mucho. Mi trabajo también cuando hice la práctica era eso, que el alumno sea el que se cuestione con ese dispositivo, la cámara que es, ese lienzo o ese sensor para qué puede servir. Es que más allá de crear imágenes estéticamente bellas, evidentemente es una herramienta que te permite comunicar tu propia realidad y más en este tipo de comunidades que suelen tener una voz muy reducida, que está como muy a su nicho y una gran cantidad de historias que no se conocen en ninguna otra parte, ¿no? Sí. Es Entonces, una labor muy valiosa. la fotografía permite entablar diálogos, momentos, situaciones, realidades, en donde la cámara ha sido, o desde que pasó a ser digital, un elemento más. Y cuando llega al celular, Con mayor razón. Todos tenemos una todos cámara en el tenemos bolsillo. una cámara. Entonces, ya no está como lo mencionaba la historia de la fotografía, que era algo solamente para ciertas personas. El retratar, el fotografiar está allí. Obviamente está ese término, esa línea del fotógrafo que se va por este proceso fotográfico y aquel que lo hace por un hobby o por quiero retratar mi día a día como porque quiero. Ok. Pero en un punto las dos convergen. Pues obviamente el que trabaja de la fotografía lo hace cotidianamente profundizando desde sus necesidades, desde la línea de fotografía que le llama y le apasiona. Okay. Profundizar desde allí, tener referentes, entender la luz, que es importante. Y algo que también he venido comprendiendo que es solo, la cámara es el dispositivo, pero quien hace la foto es el ojo y el cerebro. Y ahí es en donde comienza todo. Una foto primero se crea mirándola. Hay que aprender, evidentemente, a manejar el dispositivo para que se vuelva una herramienta que tú la puedas utilizar, que no te restringe, no te bloquee. Pero hay cosas que están mucho más allá de solamente la parte técnica, eso es verdad. Sí. Sí, en la academia a uno le pueden decir una cámara se maneja de esta manera, tiene estos botones, maneje el ISO, la velocidad, el diafragma, todo lo técnico. Pero con esa información, ¿qué se va a hacer? ¿Qué quiero comunicar con esta herramienta? ¿Y hacia qué línea me quiero ir? ¿Retos a futuro? Continuar. ¿Cosas que te gustaría aprender? Pues ahorita estoy de lleno con la fotografía macro, quiero seguir experimentando, la doble exposición, blanco y negro, paisaje, retrato, también lo he llegado a hacer. Entonces, no quedarme solo en este nicho donde yo me siento cómodo, sino ir más allá. Y pues vincular diferentes ramas del arte con la fotografía.
Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas palabras y por todo lo que nos has enseñado hoy a lo largo de esta conversación. De verdad que muy valiosos tus aportes. Es muy bueno y muy grato conocer también este otro tipo de experiencias, de historias que son inspiradoras, que nos motivan a seguir aprendiendo y que nos motivan a participar y a sacar nuestro trabajo y a mostrarlo al mundo también. Marcos, mil gracias. A ti, Rafa, a Siete Fotógrafos, por generar estos espacios y el permitir que se generen este tipo de diálogos. Completa admiración y obviamente el conocerte, interactuar, es muy grato. Hombre, mil gracias.